Alba decidió ser mamá por primera vez a sus 26 años. Fue un embarazo buscado y deseado por la pareja y a pesar de que uno piensa que las mamás primerizas están llenas de miedo, ella cuenta que ese embarazo fue todo alegría e ilusión. Después del parto se llevaron a su bebé, pensó que algo no andaba bien. Ese primer contacto con él se postergó varias horas, pero cuando se dio, fue mágico. Gastón es un adulto de 35 años y vamos a contarte su historia y la de su familia. Hoy, en Mucho Gusto, síndrome de Down. ¿Cuántos hijos tenés, Alba? Tengo 5 hijos. El mayor se llama Gastón. Al añito de 8 días nació el segundo, que es Bruno. Sí. Luego Martín, Antonella y María Elisa. Hoy quiero que hablemos un poquito de tu hijo mayor, del primero, de Gastón. Vamos a hablar de él y vamos a hablar también del síndrome de Down. Primero quiero que me cuentes la experiencia en tu primer embarazo, porque, bueno, yo no puedo hablar de la experiencia porque no soy mamá, pero por ahí uno escucha, o las mamás siempre dicen que cuando están embarazadas hay miedos, hay incertidumbres, y por ahí a lo mejor más sobre todo cuando uno es mamá primeriza aparecen ciertas dudas. ¿Qué preocupaciones tenías vos? ¿Tenías alguna preocupación o cómo viviste ese primer embarazo? El primer embarazo fue muy deseado, entonces fue toda ilusión y toda alegría. Por supuesto, hacer los controles médicos, en eso sos muy disciplinada en el primero más que nada, ¿no? Sí. Y cuidas todos los detalles. En realidad, como miedos, al ser primeriza, por más que vos ves la realidad, no entra en tus planes. En tus planes entra recibir un hijo. Pero Ese entonces sí. no tuviste en ese primer embarazo tantos miedos o tantas preocupaciones. O por ejemplo, esto de que a lo mejor ese bebé pudiera tener síndrome de Down, ¿ni se te cruzó por la cabeza en ese momento? No se me cruzó a pesar de que lo había vivido, que lo he visto porque nunca fui ciega para eso, ¿no? Ver las diferencias, pero no se me cruzó. ¿Hubo alguna ecografía o hubo algún estudio que te permitiera a vos ver durante el embarazo que Gastón tenía síndrome de Down? No, en ese entonces no había. No había. Y tampoco teníamos sospechas, porque por lo general el síndrome de Down es como una casualidad genética. Bueno, luego cuando nace Gastón, que no deja de ser un golpe o una sorpresa o algo así, después cuando quedo embarazada de mi otro hijo, nos dicen que estaba el estudio genético en Mendoza. Uh-huh. Y decidimos con mi esposo que no, o sea, no tenía ya sentido porque era otro hijo más. Claro, y ya lo habías experimentado, ya sabías lo que era con Gastón, o sea que si Claro. Bruno a lo mejor también salía con síndrome de Down, tampoco era algo que les iba a cambiar demasiado, ya sabían cómo actuar. Exactamente. Ahora, entonces, vos durante el embarazo no tenías idea, no te enteraste nada, te enterás cuando nace en el parto. En el parto. Cuando Gastón nace, recuerdo que el pediatra se lo lleva rápidamente. Entonces esperaron que yo me recuperara y físicamente. Sí. Y a Eduardo se lo dijeron a las 2 horitas, ahí le dijeron a él primero. Y en la noche me lo dicen a mí. ¿Y a qué hora fue Y el parto? parto fue como al mediodía. Y recién a la noche. Para que yo estuviera bien. Y en ese tiempo que pasó desde el mediodía hasta la noche, ahí sí empezaste como a tener algún miedo, algo Empezás pasa. como a sentir. Pero bueno, Eduardo vino diciéndome es un varoncito. Ay. Eduardo no se lo dijo a nadie, pero él creyó que primero tenía que saberlo yo, por una cuestión de respeto. ¿Y cómo es el momento en el que vos te enterás? ¿Quién te cuenta? ¿Cómo? ¿Cuándo lo ves a Gastón por primera vez? El pediatra se lo dice Eduardo y a mí me lo dice Eduardo y el ginecólogo. Uh-huh. Donde nos dicen que Gastón nace con síndrome de Down. Bueno, empiezan a caerse las lágrimas y me dice que estaba en la incubadora, que había que cuidarlo porque había nacido de bajo peso. Y si bien empiezan algunas cosas, algunos temores, también sentí que el bebé tiene que haber pensado que yo lo dejé, lo abandoné porque no le pude dar ese abrazo o eso que te lo traen a la habitación y lo abrazás. Sí. ¿Viste? Y bueno, y al otro día
voy a conocerlo y pasa algo porque los bebés cuando están en una incubadora tienen los ojitos vendados. Ay, mi para que vida. no les moleste la luz que le Claro, da. claro. Muy, muy chiquitito. Y cuando yo meto la mano por un guante, Gastón dio la vuelta a su cabecita y estiró la mano hacia mí. Fue el contacto de amor. Y ahí miré a Eduardo y se hizo el contacto. Ay, qué hermoso. Pero también todo eso depende de cómo te den la noticia. ¿Vos cómo sentiste que fue? La noticia no me la dieron tan mal. El médico me decía, porque va a ser buenito, y eso me producía lágrimas. Porque me daba la impresión, mi hijo tiene síndrome de Down. Sí. Tiene sus características, pero no es tonto. Totalmente. ¿El síndrome de Down es una discapacidad? ¿Está bien decir que es una discapacidad? Sí, es una discapacidad. Y sí tiene un compromiso intelectual, tiene un retraso intelectual. Antes de que hablemos de la discapacidad en sí y que vayamos a eso, que también me da curiosidad, quiero saber sobre Gastón. ¿Quién es Gastón? Gastón. Gastón es una persona en este momento, un adulto, que le podés pedir cosas, que esperas cosas de él, que sabe pensar, que sabe decidir, que sabe ayudar, sobre todo. Es responsable, es hermano, es hijo, es nieto, es vecino, es buena persona. Qué hermoso. ¿Sentís que la gente, cuando conoce a Gastón, cuando ve a Gastón, ve primero la discapacidad en vez de ver todo esto que es Gastón? Porque Gastón es esa persona que tiene un montón de características y una de esas, de las 50 cosas que es Gastón, es esta discapacidad. ¿Sentís que la gente ve primero eso o que es capaz de ver todo lo otro que hay en Gastón? Hay mucha gente que es capaz de ver otra cosa. Y hay gente todavía que ve el exterior. De hecho, estamos en una época donde la belleza y que no tengas arrugas y que no tengas esto y no tengas el otro es importante para muchos. Sí. Es como decir, veo la nuez y no veo el contenido que tiene la nuez. Sí. Que es rico, que es nutritivo, que... Me quedo con la cáscara. Me quedo con la cáscara. ¿Cómo fueron las diferentes etapas de Gastón? ¿Cómo fue la infancia, la primera infancia? ¿Dónde vivían? ¿Cómo lo compartieron ustedes? ¿Cómo fue ese vínculo durante la infancia de Gastón? Bueno, la infancia de Gastón transcurrió en un barrio. Donde los conocí. Donde vos vivías. Y fuiste amiga de él y de sus hermanos. Exacto. Tuvo la oportunidad de mucho niño, porque en un barrio hay mucho niño. Después, como nacieron casi uno detrás del otro, los chicos venían a jugar a la casa nuestra porque ahí había 3 niños, entonces se divertían mucho. En Claro. cambio, en otras casas capaz que había uno solo. Bien. Y eso a nosotros nos venía espectacular, porque jugaban con Bruno, con Martín y con Gastón también. Los chicos no discriminan, ¿o sí? Cuando son chiquitos no discriminan, no se dan cuenta de esas cosas. Ven un niño que juega con ellos, ven un niño que le quitó el juguete y se lo intenta quitar y si no le pegan. Exacto. Nada más que eso. Exacto. Y si vos lo dejas pasar así, todo se desarrolla en una forma normal. Cuando hablábamos de su niñez y del barrio, obviamente que bueno, compartíamos barrio, yo me hice muy amiga de Bruno, ya de más grande, y me acuerdo, o sea, me hizo recordar que en el barrio, en un momento usábamos la palabra disca, para insultar al otro, como para... Por ahí, alguien hacía una bobería y nosotros decíamos, ¿qué disca? ¿Qué disca? ¿Qué disca? Y se nos había pegado y era todo el tiempo decir, ¿qué disca? Hasta que a mí, Bruno, que es el hermano de Gastón, muy amigo mío, me dice, ¿por qué decís disca? Y en verdad como que, o sea, yo no sé por qué decía disca, porque creo que ni yo pensaba en esa palabra. En vez de decir tonto o lo que sea, que tampoco está bien, se nos había pegado decir esta palabra disca. Y cuando él me lo dijo fue cuando dije... Claro, ¿qué estoy diciendo? Me dice, disca viene de discapacitado. Dije, claro, estoy usando la discapacidad de alguien para insultar a alguien. Pero necesité que alguien me lo dijera y frenar y pensar. ¿Vos lo escuchabas a eso? ¿Qué te generaba vos como mamá de un niño que tiene cierta discapacidad? Escuchar que se están usando estas palabras, porque no solamente disca. Mogólico también.
¿Qué te genera vos como mamá escuchar niños, adolescentes, adultos usando esas palabras? ¿Qué me generaba en ese tiempo? Me generaba una cosita donde había lágrimas. Ahora, ¿qué me genera? Que esa persona usa lo que otra persona, la condición de otra persona para insultar. Y de última ya es como decirle, ¿por qué no usas tu nombre para insultar a otro? Si hoy escuchás a alguien usar alguna de estas palabras, ¿te frenás, le decís, lo dejás pasar, preferís corregirlo? ¿Cómo actúas vos? Depende cómo lo dice, porque vos podés decir, mirá, disca, lo decís de buena manera. Si lo usás para insultar, y si se me da la oportunidad te digo, y usa tu nombre, usa otra cosa para insultar. Totalmente. ¿Viste? Y si no, a veces lo dejas pasar. Una cosa que hizo nuestra familia, por más que nos doliera, no inculcarle a los demás hijos, pero primero lo tenés que sentir vos, que hay gente que es ignorante, que hay gente que no se puede poner en el lugar del otro, hay gente egoísta. Falta mucha No es empatía. que no sepa, es egoísta y no cree que le va a pasar. Bueno, me contabas la anécdota de justamente una vecina, comentar eso también, que había pasado justamente con un amiguito de Bruno, que es el hermano que le sigue a Gastón. Sí, bueno, ellos jugaban en el barrio con la cantidad de niños, ese barrio era de Éramos jóvenes, un montón. eran todos niños, eran muchísimos. Todos cual más indio de todos. No era el Gastón el que fuera el cacique, a veces era el Para cacique y nada, otra vez eran para otros. nada. A Bruno una vez le dijo la mamá, fue a jugar con ese niño y le dice la mamá, no juegues con él, debe ser igual que el hermano. Entonces Bruno tendría 5 o 6 años, llegó llorando a la casa. Es un dolor tremendo. Pero, mira Gastón, mira Martín, Bruno. Esa mamá está equivocada, no sabe, estaría enojada. Vos no te preocupes por eso, tu hermano es lindo, vos jugás con él. O sea, ese pibe se pierde de jugar con tu hermano y de jugar con vos. Entonces, a ver, lo cambiás. Sí. Mis hijos no crecieron con esa discriminación, si bien la ven, Obvio. pero no crecieron con ese rencor. Ahora vos por dentro como mamá... Y te lo dolía el sufrís corazón. más de una vez. Y vos decís, pero ahora, actualmente, digo, ay, no sabes lo que te perdés. Total. Decíamos recién que es una discapacidad y que es una discapacidad que tiene que ver con lo intelectual. Obviamente que no es que no puedan aprender, sino que el aprendizaje quizás va a ser de manera más lenta, más paulatina. ¿Cómo es el aprendizaje en ellos? Es con lo intelectual y es con lo físico. Bien. Nosotros tenemos 23 pares de cromosoma, que son 46 cromosomas, y en el par 21, en algún momento del desarrollo del embarazo, el par 21 tiene un cromosoma de más. O sea, los cromosomas son 2 patitas así. Bien. Y este tiene una tercera. Bien. Y es en el cromosoma 21. Por eso el síndrome de Down se habla del síndrome y se toma conciencia, qué sé yo, el 21 de marzo. Inspirada en vos, en tu feminidad, en tu elegancia, Mora te invita a sentirte única, especial, diferente, pero siempre manteniendo tu esencia. Mora, Independencia 67. Mora. Alba, ¿y hay algún límite hablando de lo intelectual? Porque obviamente ellos necesitan más tiempo. Sí. ¿Pero hay algún límite en algún momento? Porque, por ejemplo, yo desconozco si hay muchas personas con síndrome de Down que tengan estudios terciarios, por ejemplo. ¿Es posible? ¿No es posible? No tienen techo, como no tenemos ninguno. Tienen, yo siempre lo explico así, ¿no? Una orquesta sinfónica con todos los instrumentos sabidos y por haber. Sí. Y tenés el director que puede llevarla, ¿no? Y todos los instrumentos tienen una pequeña desafinación. Perfecto. Y tiene sus características. Que los ojitos achinados. Claro, que físicamente uno observa ciertas características y comunes. que en el aprendizaje pueden aprender todo más lentamente. Él desarrolló mucho lo físico porque es muy buen deportista, nada Sí. muchísimo. O sea, obviamente que acá en Alvear se van conociendo las noticias. Contame esa parte deportista de él. Y nuestra familia ha sido así.
de hacer mucho deporte. Gastón a los 6, 7 años ya hizo rafting con nosotros. Claro. ¿Viste? Y los demás más chiquitos. Y bueno, había que correr esos riesgos porque nos gustan a todos. Totalmente. Entonces se fue desarrollando en eso. Físicamente pudo andar en bicicleta, andar en patines, bueno, y tener sus hermanos y el barrio. El barrio fue riquísimo. El contacto con los demás niños, no solo aprende Gastón, aprenden los demás niños de él también. Por supuesto. A tener paciencia, a ser tolerante, a esperar. Bueno, Gastón iba al río y hacía bicicleta y carrera. Y no sé si llegaba primero o último, hacía con los hermanos, no importaba, lo importante Totalmente. era hacía actividades. Y la disfrutaba también, porque... Totalmente. Bueno, quiero hablar, por esto que decías, de dos cosas. Una tiene que ver con lo laboral, con el trabajo, porque también se habla mucho hoy de la integración, de la inclusión, etcétera. Pero en el mundo laboral también se habla de la independencia, porque también pasaba antes que los chicos con síndrome de Down eran personas que dependían mucho de sus padres, de sus hermanos o de quien los cuidara. Hoy se intenta, y lo veo mucho en vos, intentás crear a un Gastón totalmente independiente. Ahora, ¿cómo se logra esa independencia también si desde lo económico, desde lo laboral, faltan oportunidades? Porque se integra o se incluye, pero me parece que hay un límite también. ¿Cómo se logra en una persona que tiene síndrome de Down esa independencia si económicamente, por ejemplo, no tiene esa independencia? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Hay que buscar esa parte económica también, es importante. No es la más, pero es importante. Los papás que escuchen, piense que tienen un bebé síndrome de Down, que luego va a ser niño, luego va a ser joven y va a ser un adulto. Los niños con síndrome de Down no son siempre niños. No le puedo decir bebé, ni le puedo decir hijito, ni le puedo decir niñito. El dolor se tiene que transformar en crecimiento, en que lo podés tolerar, en que lo podés aguantar, que todo va a pasar y que mira cómo lo estás logrando. Me quedo con lo del trabajo, de vuelta. Es como Bien. esa parte porque yo salgo a la calle y no lo veo. Veo muy pocas personas con síndrome de Down trabajando en alguna tienda. De hecho, acá creo que ninguna en general, Alvear. ¿Por qué falta tanto? También entiendo el lado del empresario. Porque, a ver, si yo tengo una empresa o yo tengo un negocio y tengo que contratar a alguien para que atienda, y entre a lo mejor una persona que tiene síndrome de Down y una que no lo tiene, prefiero el que no lo tiene, porque puede trabajar las 8 horas o 10 o lo que sea. Por ahí el que tiene síndrome de Down tiene que trabajar menos horas, o yo voy a estar más tiempo enseñándole ciertas cosas. Lo entiendo, pero también entiendo que estas personas tienen que estar incluidas en el mundo laboral. Y que tenés que tener paciencia para ayudarles, enseñarles y, como los padres, todo lo que vos trabajes durante la infancia y la juventud, no lo vas a tener que hacer cuando tu hijo sea joven. Y están las instituciones, están las escuelas, que también van enseñando y que van... Hay jóvenes con síndrome de Down que aprenden a leer, que Sí. aprenden a escribir, que pocos pero han llegado a la facultad, a una facultad, digamos, de no una carrera de ingeniería, pero carreras más cortas. Sí. Todo eso se está dando cada vez más. Todo eso es educación desde que nace. Es que los padres tengan confianza en ellos y en su hijo. Gastón no logró aprender a leer y escribir, pero Gastón agarra la bicicleta y sabe venir al centro, irse a la casa de su hermano a trabajar, irse a natación en bicicleta y volver, cruzar una calle, esperar el semáforo. Y son cosas para la vida, o sea, si aprende a leer y escribir, bárbaro, porque va a poder desarrollar otros trabajos. Obvio. Pero si no, puede ser independiente igualmente. Bien. ¿Está de novio Gastón? Gastón está de novio. Gastón hace ya unos 6 años que está de novio. ¡Wow! Mucho tiempo. Sí, mucho ¿Es tiempo. con una chica que también tiene síndrome de Down, no? Sí, tiene síndrome de Down. ¿Cómo fue esta parte? También me da como curiosidad lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Lo hablaste vos con él? ¿Cuándo empezaste a hablar? ¿Te preguntó él? ¿Cómo fue centrar en esa parte que lo debes haber hecho con todos tus hijos también? Sí. ¿Cómo fue con Gastón? Bueno, también esto empieza de muy niño. Y hablas de la palabra privado. Las palabras se tienen que hacer familiares, en él y en todos, en él más. Bien. Porque por ahí le cuesta más recordar que a los demás. Entonces se habla en privado. En nuestra casa, por ejemplo, los chicos que por ahí andan en calzoncillito, qué sé yo, bueno, en nuestra casa no tenía que ser. Estar con ropa interior era en el baño o en tu habitación
en privado. Bien. La palabra en Bien, privado. perfecto. Lo ayudás, le enseñás que esto es algo privado y para un futuro que no sufra ninguna cosa fea por alguien de afuera. Totalmente. Bueno, y en teatro se conocieron, la profesora de teatro que es Nuria, que es exquisita como profesora y como persona. Bueno, ahí empieza a mirarse con su novia y a descubrir el amor, porque en teatro todo fluye. Claro, claro. ¿Viste? Se pusieron de novio y, bueno, llevan 6 años y han tenido periodos de crisis como cualquiera y periodos hermosos. Y ella, bueno, no se quejaba con Gastón, se quejaba conmigo diciendo Gastón no es romántico. ¿Cómo podemos ser románticos? Escucharla, darle un beso, caricias, regalarle una flor. Y bueno, Gastón me preguntaba, mamá, ¿qué podemos charlar? Porque yo le decía, tenés que charlar de distintos temas. El noviazgo no es abrazos y besos nada más. Claro. Distintos temas. Entonces, bueno, nos hacía usar la imaginación a nosotros, ¿no? Y en el momento de decir, bueno, de tener relaciones sexuales, él sabe cómo cuidarse. Él sabe y cómo llevar el noviazgo y cómo respetarse. Y no puedo acariciar ciertas partes de mi novia porque no me lo permite y tiene que ser en privado. Bueno, esas cosas vos vas de acuerdo a cómo ellos te van preguntando. Exactamente. Fuimos a un casamiento y él dice, yo también me quiero casar. Claro. Y sí, por supuesto que te vas a poder casar, pero primero tenés que tener un trabajo, tenés que ser, bueno, en ese momento le decía tenés que ser adulto, ahora es un adulto y tiene trabajo. Bien. Tiene trabajo. Hay que luchar por el trabajo de las personas. Pueden y son capaces. Totalmente. Y tenés que tener un trabajo, tenemos que ver la posibilidad de una casa, bueno, vos vas charlando cosas. Sí. Y esto tiene que ser muy unido a la familia de la novia, porque también tenés que ver las expectativas de su familia. Ellos tienen como más cuidado porque su hija es nena, es mujer. Claro. Y bueno, las mamás que tienen mujeres como que tienen más cuidados y más que en el varón. Sí. ¿Viste? Alba, lo último, tenés 5 hijos y Gastón, que es el más grande, es quien tiene síndrome de Down. ¿Sentiste en algún momento culpa, entre comillas, de decir, quizás presté más atención o dediqué más tiempo o algo a Gastón por esta discapacidad que al resto de mis hijos? ¿Se te cruzó tener ese sentimiento de culpa? Y en algunos momentos lo tenés, porque cuando tenía que viajar a San Rafael a su terapia, yo los dejaba a los chicos, los dejabas con alguien que los quería, que jugaban, qué sé yo, pero los tenía que dejar. Sí. Eduardo tenía que trabajar y yo irme a la estimulación de Gastón. Después esa estimulación la aplicaba en todos, porque preparábamos y hacíamos juguetes que tenían que ser juguetes que pudiera él aprender a apilar o meter o qué sé yo, bueno, y los hermanos lo aprovechaban. Bien. Alguno de mis hijos decía, tuvimos la oportunidad de ir a un gimnasio, ¿por qué? Y porque me lo aconsejaron para Gastón. ¿Qué le dirías a los padres, aquellos que a lo mejor están ahora en este momento enterándose que ese bebé que venía en camino o que viene en camino tiene síndrome de Down? ¿Qué les diría? Que amen a ese hijo, que es normal tener miedos, que es normal en un principio sentir que no quisieras que pasara, que tenés gente que te va a ayudar. Siempre hay gente, no creas que no las tienes, siempre hay gente que te va a ayudar, que la sociedad va cambiando, que tu hijo va a ayudar a que esa sociedad cambie, sea más tolerante y que pueda, que tu hijo contribuyen a que este mundo sea mejor. Gracias, Alba. Gracias a vos. Este fue un episodio más de Mucho Gusto. Hasta la próxima.